Bienvenidos mis amados una vez más a este canal Cristianos Alerta. Aquí hablamos de profecías, aquí hablamos de la palabra de Dios. Te pedimos suscríbete a este canal. También puedes compartir nuestros videos. Amado, en el tema anterior vimos que una agenda avanza sin voto, avanza sin debate y sin consentimiento popular. Eso fue lo que nosotros vimos en el tema anterior. Una agenda que no nació en las urnas, nadie la votó, sino en las sombras del poder. Mis amigos, la Biblia advierte que antes del fin de todas las cosas, el mundo sería gobernado por decisiones ocultas, pactos silenciosos y estructuras invisibles. Eso es, señores, lo que la Biblia advierte para el fin de los días. Nada de esto es casualidad, amado. Todo sigue un orden profético. La Biblia lo dice, la Biblia es la palabra de Dios. Cuando una agenda no se vota, óyeme bien, alguien la administra. Cuando las decisiones no se anuncian, alguien las ejecuta en secreto. El caos global no surge solo, es dirigido. Para que lo sepa, es dirigido ese caos global, porque no sale solo, no surge solo. Detrás de crisis, detrás de guerra, detrás de colapso y reordenamiento, opera una fuerza que no da la cara. Escucha bien, esa fuerza no da la cara, pero mueve los hilos. Daniel lo vio, el profeta Daniel lo vio, el apóstol Pablo lo explicó y el profeta Juan, el evangelista, lo profetizó. Hoy entramos, mis queridos amigos y hermanos, a una verdad aún más inquietante. ¿Y cuál es esa verdad inquietante? La existencia de un gobierno invisible, no elegido, no visible, no reconocido oficialmente, pero absolutamente real. Mira, un sistema que prepara el terreno para el último gobierno mundial. Y las escrituras, la palabra de Dios declara que este poder ya está operando. Escucha bien. Así que quédate para que puedas aprender en qué consiste todo esto. El gobierno invisible. Te lo voy a mostrar. Mis amados, la Biblia afirma, escucha bien, la Biblia afirma que el mundo no es gobernado solo por presidente y parlamento. Eso es lo que afirma la Biblia. Efesios capítulo 6, verso 12 declara que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, léelo en tu Biblia, sino contra principados, contra potestades y gobernadores de la tiniebla. Esto revela la Biblia. Eso revela lo que te he dicho, ese verso bíblico revela una estructura invisible de poder que influye en decisiones humanas. Lo que vemos es solo la superficie. Todos esos presidentes, Emmanuel Macron, Donald Trump, el presidente de Rusia, el presidente de China, todos esos presidentes de Alemania, en conjunto todo, solamente es superficie. Porque la estructura de este gobierno invisible está operando, influye en las decisiones humanas, para que te lo sepa. Y la Biblia lo dice. ¿Dónde lo dice? En Efesios capítulo 6, verso 12. Anda, ve y búscalo para que tú veas que los presidentes del mundo simplemente son una fachada de ese poder. Este gobierno invisible no aparece en noticiero, no aparece allí, pero controla narrativa. Ellos controlan y controlan la narrativa.
Mis amados, no firma leyes, pero determina política. No da discurso, pero define el rumbo del mundo. Fíjate bien, porque ellos controlan la narrativa, ellos determinan la política que va a regir y también definen qué rumbo va a coger el mundo. Pablo lo llamó, mira cómo lo llamó el apóstol Pablo, el misterio de la iniquidad que ya estaba en acción. Así fue que Pablo lo dijo, así fue que Pablo llamó este gobierno invisible que no se ve. No espera el final. Escucha, este gobierno no espera el final, prepara el final, porque así opera este misterio de la iniquidad. El profeta Daniel vio reino levantarse y caer. Él lo vio en visión. Dios se lo mostró. Vio como grandes imperios, vio como grandes reinos se levantaban y también caían. Pero detrás de esos reinos, detrás de esos imperios, observó fuerzas espirituales operando detrás de ellos. En Daniel capítulo 10, anda y búscalo y léelo, se revela que príncipes espirituales influían sobre naciones enteras. Príncipes espirituales, el príncipe de Persia, léelo, amado. Es una influencia satánica que gobierna allí. Amado, eso no terminó en la antigüedad, cuando Daniel lo vio en el capítulo 10, no. Eso no acabó allí en la antigüedad. Hoy, escucha bien, right now, hoy mismo, esas mismas estructuras de poderes espirituales actúan con mayor sofisticación, actúan con mayor alcance global. Todavía esas estructuras de poder que nosotros no podemos ver están operando hoy más sofisticadas y con un alcance totalmente global. Mis amados, el gobierno invisible trabaja mediante crisis encadenada. Una crisis justifica el control. El control entonces normaliza obediencia. Y la obediencia prepara sometimiento total. Crisis, control, obediencia. Así es que este gobierno invisible trabaja mientras estas crisis del mundo son encadenadas. Esto lo hace este gobierno, que es un gobierno invisible que tú no lo puedes ver, pero la Biblia sí nos lo muestra. Amado, nada es improvisado. No, amado, nada es improvisado. Cada paso debilita libertades, mientras fortalece dependencia. Así se entrena a la humanidad para aceptar un poder totalmente absoluto. Tú no lo puedes ver, yo no lo veo, pero la Biblia lo declara. Y eso es real. En Apocalipsis muestra que el sistema final no aparece de golpe, no. Ese sistema final que habla la Biblia de este gobierno que no se ve, no aparece de golpe, sino que emerge gradualmente. Ahora mismo, el gobierno final del anticristo está emergiendo, pero no emerge de golpe. Míralo ahí o míralo allá, no. Él emerge al paso, gradualmente. Primero la confusión. Así es que esto se forma. ¿Cómo? Primero la confusión. Luego la centralización. Después la unificación. Tres cosas: confusión, centralización, unificación. El gobierno invisible no busca aplauso, no. Ellos no están buscando aplauso. Ellos están buscando control. Ellos buscan dominio. Y su mayor arma no es la fuerza, sino el engaño.
Por eso Cristo lo dijo. Mirad que nadie os engañe. Porque esta es la arma de él, el engaño. Y es la arma también del diablo, el engaño. El diablo engañó a Adán y a Eva. Y todavía el diablo sigue engañando. Y este gobierno invisible es instruido por fuerza satánica. Este gobierno, amado, del cual nosotros estamos hablando, prepara el camino para un líder visible. Fíjate que ese gobierno no se ve, actúa en la sombra, no busca popularidad, no emerge de repente, emerge gradualmente, pero él está preparando el camino para un líder que sí se va a ver, para un líder visible, que aparecerá, amado, en el mundo para traer soluciones. Santo Padre, él va a aparecer así. Pero ese líder no surge solo, no. Es respaldado por una estructura previa. Ya la estructura está ahí. La estructura está riendo. Y ese líder que va a aparecer es respaldado por esa estructura previa. Nadie gobierna el mundo sin que antes exista un sistema listo para sostenerlo. La plataforma ya está. Amado, el trono se construye antes del rey. ¿Te están escuchando? Ese trono del anticristo ya está ahí, con toda esta modernidad que hoy día hay. Pero este trono del anticristo se construye primero antes de que el anticristo salga. Amado, la Biblia advierte, la palabra de Dios advierte que muchos no percibirán ese gobierno porque opera legalmente, opera moralmente y culturalmente. Así nadie lo puede ver, nadie se puede dar cuenta, nadie lo percibe. No se presenta como maldad. Ese gobierno, amado, no se presenta como algo maléfico, sino como progreso. No se presenta como tiranía, sino como seguridad. Escucha bien, progreso, seguridad. Así se adormece la conciencia colectiva. Cuando un gobierno que tú no lo puedes percibir, que opera culturalmente, moralmente, legalmente, tú no lo puedes ver, no se presenta como maldad, no se presenta como tiranía, se presenta como progreso, se presenta como seguridad. Entonces él adormece la conciencia colectiva. Y muchos dicen, pero ese tipo que está hablando ahí en ese video es loco. Oye lo que dice. Tú estás hablando, Él está hablando de un gobierno que no se ve. Ese tipo, cuidado, si está mal de la mente. Amado, la Biblia lo dice. La Biblia lo advierte que muchos no percibirán ese gobierno. Lo enseña claro. Pero Dios, mis queridos hermanos y amigos, no deja al pueblo sin advertencia. Dios lo advierte. Dios lo está advirtiendo. Jesús dijo, mirad que nadie os engañe. Como quien dice, mirad que nadie te duerma la conciencia. No se ve, pero está ahí. Mirad que nadie os engañe, dice Cristo. Amado, el gobierno invisible será derrotado cuando Cristo regrese. Y la Biblia lo habla en el Apocalipsis. De hecho, si el anticristo surge y coloca allí su sistema, es porque hay una plataforma que lo va a llevar. Entonces ese gobierno está ahí preparando todo eso, amado. Ese anticristo, ese gobierno invisible será destruido cuando Cristo regrese. Pero mientras tanto, su influencia está creciendo. Crece en el mundo entero. Amado, la pregunta no es si existe o no. La pregunta sería, si tú estás espiritualmente despierto,
para discernirlo? Esa es la pregunta, ¿eh? Dios no deja a su pueblo sin advertencia, amado. Muchos no van a percibir este gobierno, lamentablemente, ¿eh? Ese gobierno prepara el camino para un líder visible. Lo está preparando, amado. El gobierno invisible no busca aplauso, acuérdate. Busca dominar, busca control. Trabaja mediante crisis encadenada. Control, crisis, obediencia. Mis amados, detrás de ellos, observó fuerzas operando. Daniel lo observó. Detrás de ese gobierno que se levanta, Daniel lo observó, que habían fuerzas espirituales influyendo allí. Lamentablemente para muchos estamos llegando al final, porque ese gobierno invisible no aparece en noticiero. Y muchos dirán, óyeme, pero ¿qué? Muéstramelo. Amado, ese gobierno invisible influye en las decisiones humanas. Tú lo sabes que es así. Pero lamentablemente el mundo no lo puede ver. Pero la Biblia sí lo dice. Que los gobiernos no son gobernados simplemente por personas y parlamentos, sino por fuerzas espirituales. ¿Y qué dijo el apóstol en Efesios? Donde te dije que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra gobernadores en las regiones celestes. Son espíritus que influyen, amado, en los gobiernos de los hombres. Así que, amigo, nuestro consejo final: arrepiéntete, busca de Cristo, salva tu alma. Estamos llegando al final. El enemigo no quiere que tú te arrepientas. El enemigo no quiere que tú le creas a la Biblia. El enemigo no quiere que el hombre se salve. Pero Cristo vino para dar vida, y para dar vida en abundancia. Cristo dijo en su palabra en San Juan capítulo 14, verso 6: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Amigo, busca de Cristo y salva tu alma. Nos vemos en el próximo video.